¿Qué tal? Ya estamos junto a ustedes compartiendo este Campus USACH de día lunes por la 94.5, también en las plataformas de Radio USACH, listos entonces para ir revisando los temas de contingencia, pero sin duda lo que ha estado marcando las últimas horas, lo que ocurrió el día domingo con la segunda vuelta presidencial y la definitiva elección de Gabriel Boric como el próximo presidente de la República. Va a estar asumiendo el 11 de marzo del próximo año y junto a ello vienen varias cosas que vamos a estar conversando, debatiendo el día de hoy junto a nuestros invitados, nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a saludarlos de inmediato. Ya está con nosotros Paula Walker, académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, periodista, que está ahí también junto a nosotros conectada para poder entrar en estos temas. ¿Cómo está, Paula? Gracias por estar en Campus USACH. Hola Rodrigo, buenos días. Hola René, buenos días. Gracias por la invitación. Un placer con ustedes hoy día en la mañana. Igualmente, también está con nosotros René Jara, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, con quien también vamos a estar tratando estos temas. ¿Cómo estás, René? Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Bueno, muy contento, encantado de conversar con Paula, compartir este espacio y bueno, creo que hay muchas noticias buenas, mucha esperanza que se puede proyectar de aquí a lo que pasó ayer, ¿no es cierto? Exacto. Obviamente importante ver los resultados, las proyecciones de lo que se viene de aquí a marzo, pero quiero partir con algo que antes incluso de que saliéramos al aire yo les estaba planteando. Una satisfacción que yo creo que llegó bastante profundo en el país fue el grado de participación que tuvo la elección del día de ayer, superando lo del plebiscito del año pasado, marcando además un número histórico por sobre los 8 millones de participantes en esta elección. Sin duda es un número que genera alegría, genera esperanza, pero que me gustaría también analizarlo con ustedes porque en algún momento, René, también tú tenías ahí en programas anteriores la duda de qué grado de participación íbamos a tener, si efectivamente en el mejor de los casos llegábamos a lo que tuvimos en el plebiscito del año pasado. Quiero entrar en ese tema, te doy la palabra, Paula, para empezar a hablar de aquello. No sé si también compartes esa apreciación de que a gran parte del país le alegró el nivel de participación que tuvo la segunda vuelta. Bueno, yo pienso que una de las noticias positivas es que el proyecto que encabeza el próximo presidente logró movilizar entre la primera y la segunda vuelta a más de 1.300.000 personas más. Uh-huh. Es decir, esa narrativa, esa propuesta, esa idea de país sacó a votar a muchísima gente más de lo que históricamente había pasado entre las primeras y las segundas vueltas. Hoy día es un día, por lo menos, yo sé que para nosotros tres, me imagino, de mucha felicidad, en el sentido de que ha sido electo un presidente joven, un presidente que entusiasmó desde la política a muchísima gente joven, Uh-huh. entusiasmó a personas de sectores populares. Todas esas cosas son súper buenas noticias, pero todas esas cosas vienen de la práctica y de la biografía también de él como dirigente Uh-huh. estudiantil. No hace mucho él estaba pidiendo el voto probablemente en sus universidades, de la tradición de la FECH también, de la tradición de un partido joven como es el partido de ellos, en términos de hacer primaria, aunque en las primarias participen poca gente, elegir a sus candidatos a través de primaria. Todas esas acciones las dejo enumeradas para que las vayamos conversando. Uh-huh. Todas esas acciones solo hablan de una democracia, en el caso de lo que el mismo presidente electo decía anoche en su discurso, una democracia que no se remita solo a pedir el voto cada 4 años. Y todas esas me parecen buenas noticias. René, también ahí particularmente traigo a colación esas inquietudes que ya dabas cuenta en programas anteriores y ya con los números, también con lo que nos planteaba Paula de lo que representa el electorado que prefirió, que votó en favor de Gabriel Boric, estos 4.600.000 votos entonces que forman parte de la elección del día de ayer y que se inclinaron por el candidato de Apruebo Dignidad. Sí. Bueno, es una súper buena noticia, una noticia que nos debe poner muy contentos porque no hay que olvidar que también ayer hubo dificultades, ¿no es cierto?, para que la gente se movilizara, especialmente en los sectores más populares. Hay que recordar que el tema de la locomoción colectiva no afecta de manera uniforme, ¿no es cierto?, a la ciudad, sino que afecta sobre todo a las poblaciones que se desplazan
en esos medios de transporte. Entonces, era una cuestión bien preocupante. Creo que las declaraciones que se hicieron fueron adecuadas, en el sentido de que no exacerbaron, pero al mismo tiempo pusieron en la mesa el esfuerzo que tiene que hacer el Estado. Y aquí la responsabilidad es de los ministerios públicos, digamos así, no del CERVEL, porque el CERVEL está encargado del tema electoral, Claro. que fue, desde mi punto de vista, impecable en términos de los tiempos. Yo no conozco casos, o conozco pocos casos, ¿no es cierto?, donde los resultados se emitan con tan corto tiempo. Y en ese sentido, una responsabilidad que hacer. No obstante eso, me parece que el resultado de la elección ayer es fabuloso, se moviliza mucha gente, y quizá el comentario que yo haría ahí, Rodrigo, es que Ujú. habría que corregir la lectura que hubo predominantemente en los medios de comunicación y en general en la opinión pública, ¿no es cierto?, respecto a de qué se trataba esta elección. Yo tengo la impresión de que se dio mucho, se hizo mucho hincapié, ¿no es cierto?, en el tema de la polarización, ¿no es cierto?, de la sociedad. Cuando más bien, cuando uno mira hoy día los resultados, y siempre uno puede ser, ¿no es cierto?, mirar después los resultados siempre es más fácil, pero yo creo que no habría que hablar de polarización, sino que habría que hablar de politización. En el Ujú. sentido, por ejemplo, que lo define Jacques Lagroix, ¿no es cierto?, la idea de que la politización es un proceso por medio del cual cuestiones que no son necesariamente o naturalmente políticas terminan siendo políticas. Entonces, cuando uno ve cuáles son las cosas que movilizaron ampliamente a la población, son justamente esas cosas que uno dice, bueno, no son cuestiones políticas, porque al parecer la política sería la macroeconomía, mirar el dólar, mirar la bolsa, pero hoy día lo que está interesando a la gente son cuestiones mucho más cercanas, ¿no es cierto?, a lo que son sus vidas y que no naturalmente son políticas. Ujú. La manera de constituir familias, los derechos sociales, en fin, una serie de cuestiones que aparecieron en el mensaje ayer del presidente electo, que me parece que hoy día politizan y no necesariamente polarizan. Ujú. Y eso yo creo que es como una forma de interpretar o de corregir, digamos así, la forma en que estábamos mirando esta elección, y que finalmente el resultado nos dice que más bien no había tal polarización, que esa polarización era más bien de las élites, y lo que había era una politización muy profunda de la sociedad chilena. Ujú. Rodrigo, Sí, por me, favor. me deja, es que me dice René, desde el siguiente punto de vista, yo siempre digo que los medios de comunicación suelen entregar una ventana que nos muestra la sociedad y uno puede elegir la ventana que ve. Ujú. Es decir, uno puede mirar, los medios organizan los acontecimientos y nos entregan una mirada sobre lo que está pasando. Yo creo que esta elección nos debe llevar a todos, y sobre Ujú. todo nosotros que trabajamos o estudiamos o hacemos clases o investigamos sobre estas materias, a pensar en el consumo que hacemos de medios y la oferta de medios de comunicación que existen. Porque finalmente los medios van enmarcando ciertas narrativas que nos llevan a pensar de cierta forma o a cuestionarnos poco o a mostrarnos un país que no necesariamente representa todos los países que habitan el mismo país. Ujú. Y en ese sentido, la politización es como cuando uno era chico o chica, bueno, ahora se escucha menos que antes, pero la gente te decía yo no soy político o yo Los no soy, apolíticos. no me interesa la política. Sí. Yo me acuerdo una vez que me tocó encontrarme con un señor que era candidato, no voy a dar nombres para no ser majadera, pero había sido director del metro, iba de candidato a diputado por la zona oriente, un chico joven, y estaba en el semáforo. Y entonces había sido director del metro del gobierno de la presidenta Bachelet. Y entonces él decía, yo soy un apolítico, como si ser político fuera algo que, como decía René, depende de la mirada como de las ciencias políticas. La política nos inunda todos los días a cada rato. Y en ese sentido, yo creo que el llamado y el triunfo de la campaña de Boris es justamente problematizar la política desde una mirada ciudadana, desde una mirada accesible, desde una mirada donde los discursos no son pomposos, donde los discursos son de un habla veraz. Los discursos tienen uno, dos, tres. Los discursos le hablan no a sus pares, los discursos le hablan a las personas que están en distintos lugares, incluso le hablan a los niños y a los niños y a las niñas. Y eso a mí me parece que es un paso en una dirección correcta a todas luces.
René, algo que apuntar también a este apunte que hace también Paula Walker respecto al tema de la politización que da cuenta en estos resultados que estuvimos observando ayer. No, sin duda, porque lo que se vio, ¿no es cierto?, en la campaña es justamente que los medios de comunicación tendieron a polarizar. Y en ese sentido lo que hicieron fue más bien jugar al discurso de uno de los candidatos, que lo que pretendía era dividir, ¿no es cierto?, el campo entre libertad, ¿no es cierto?, y comunismo, ¿cierto? Y en ese sentido tendía a polarizar las posiciones que en realidad no, al menos, ¿no es cierto?, en el campo de Gabriel Boric quedó demostrado, porque yo diría que esos 4.600.000 personas que votan por él no son necesariamente personas que se identifiquen con la extrema izquierda. Y bueno, y eso uno un poco lo sabía en el fondo, pero son los datos, ¿no es cierto?, de alguna manera los que te ratifican eso. Y por eso te digo que más bien, en la perspectiva que lo plantea Paula, que yo soy absolutamente coincidente, se trata más bien de politizar esos espacios cotidianos, esos espacios donde hoy día está incidiendo, ¿no es cierto?, y la gente ve un vínculo entre su vida y la actividad política, y eso me parece que también es una buena noticia que emerge, ¿no es cierto?, de los resultados de ayer. Me quiero quedar también con ese énfasis que se hace al tema de la politización, que se ha aludido por René, que también Paula lo ha hecho presente. En ese esquema, en ese contexto, ¿cómo también hacemos la lectura de esos 3.600.000 votos que obtuvo José Antonio Kast? Sin recurrir, obviamente, a ese elemento de polarización y observándolo desde el prisma de la politización, Paula, René. Eh, bueno, hay una corriente, y en esto René es un experto, pero hay una corriente de pensamiento de comunicación política justamente que llama en general a las campañas a polarizar y antagonizar con tu Uh -huh. contrincante. En ese sentido, lo que hizo José Antonio Kast fue simplemente tomarse de elementos de la vida cotidiana de las personas, que son elementos que la izquierda tradicional suele abandonar. Y eso son la seguridad, que es un tema súper importante. Nosotros podemos tener pensamientos súper diversos, pero vivir en un país que asegura ciertos espacios y ciertas como convenciones del tipo convivencia pacífica, barrios tranquilos, narcotráfico fuera de nuestras vidas, delincuencia acotada, justicia eficiente y todo eso, obviamente eso no tiene por qué ser dominio de un solo pensamiento. La izquierda moderna debiera ser una izquierda, y en ese sentido yo creo que la segunda vuelta sirvió para que el equipo del presidente electo comprendiera que uno no le puede regalar ciertos como fetiches sociales al adversario político. Y en ese sentido creo que, y a mí me gusta mucho ver cómo un presidente joven es un presidente flexible y que logra comprender que hay materias que no le pertenecen a nadie, pero que en el caso de José Antonio Kast, muy hábilmente, yo creo que él fue un súper buen candidato y creo que fue un súper buen perdedor también, y creo que eso hay que destacarlo, porque eso nos hace bien como país. Apuntó a cosas que a las personas no se importan mucho: la seguridad, el tema de la migración, es un tema que nos importa a todos y que no está resuelto, sí. Y es un tema que genera los miedos a los otros. Y en el país hay otros hacia adentro y hay otros hacia afuera. La otredad, como hablan algunos sociólogos, es un concepto muy interesante. Nos da miedo a lo desconocido. Y por lo tanto, los liderazgos, como Gabriel y como José Antonio Kast, lo que hacen es hablarle a los suyos y traer certezas. La frase tranquilos, todo va a estar bien, es una frase de manual y es una frase que funciona cognitivamente súper bien. Entonces yo creo que en ese sentido las personas que votan o que votaron por José Antonio Kast, que llegó casi baja al 45 y poquito, se quedó en 46 y un poquito, no son personas de extrema derecha, todas. No son todas iguales a Kaiser, no. Son personas que vieron en esa propuesta certezas que en la otra propuesta las encontraron más lejanas de sus creencias y de sus coordenadas ideológicas. René, para cerrar este bloque, también entremos en la apreciación que tienes tú de ese electorado que no es poco y que se inclinó por la opción de José Antonio Kast.
Sí, bueno, lo primero, destacar un poco el tono, ¿no es cierto?, del discurso de ayer de José Antonio Caz. Me sorprendió porque marca un antes y un después con digámoslo así, la conflictualidad propia de la segunda vuelta, donde él de Claro. alguna manera extremó los recursos para poder rentabilizar su opción. Me parece que habla muy bien de él, me parece que habla muy bien del proyecto político que tiene que, por supuesto, pulir. Yo creo que él se encontró de alguna manera sorprendido en esta segunda vuelta, rodeado de gente que incluso a él mismo le llegó a incomodar en su propio partido, en su propia fuerza, y yo creo que ahí él tiene que, si quiere construir un proyecto político y quiere ser un líder, ¿no es cierto?, de la oposición, que Sí, es lo que se está hablando hoy día, bueno, tiene que trabajar, pulir, tiene que de alguna manera eh, tomar conciencia de lo que fue esta segunda vuelta en términos de su polarización y también de su posicionamiento público. Creo que a nivel de lo que logra como electorado, es un electorado básicamente, es el estándar, ¿no es cierto?, que mueve la derecha, no fue ni más ni menos, y en ese ujú, sentido logró capturar a su electorado clásico, pero no logra ir más allá, y es por eso que pierde. Yo tengo la impresión también de que la derecha, y esto no se ha escuchado mucho, pero es una lectura más bien politológica, yo creo que en la última semana lo tendieron a dejar bastante solo, incluso su propia gente, su propio equipo. Me mm, recuerdo la propia Paula Daza haciendo declaraciones un poco contradictorias, ¿no es cierto?, de cómo ella veía el programa de gobierno. Entonces, creo que si va a José Antonio Caz a perpetuar, ¿no es cierto?, y a perfeccionar su proyecto político, que ojalá que ojalá lo proyecte, porque justamente necesitamos una derecha para que sea dialogante, un país sin la mitad, ¿no es cierto?, sin ese claro. 45%, evidentemente que no es gobernable, pero al mismo tiempo tiene que tomarse un poco más en serio esto. Me parece a mí que en la primera vuelta él apostó todo, ¿no es cierto?, pensando en que no iba a pasar a la segunda vuelta, y Mm. finalmente se vio en segunda vuelta y no tuvo el tiempo de hacer los ajustes necesarios para presentar un proyecto serio, un proyecto de gobernabilidad, ¿no es cierto?, para los próximos 4 años. Ujú. Estamos en Campus Usach, vamos a escuchar un poco de música, vamos a ir con Dua Lipa y Elton John, Cold Heart, y a la vuelta seguimos dialogando con Paula Walker y René Jara. Ya estamos de regreso con ustedes acá en Campus Usach, como cada día lunes y día jueves por la 94.5 y también con nuestras plataformas de Radio Usach. Paula Walker y René Jara están hoy día con nosotros analizando, revisando lo que ha sido lo que ha pasado en torno a la elección de segunda vuelta y los resultados que han dado como ganador a Gabriel Boric, quien es el presidente electo de la nación. Paula, tú hablabas de aspectos que ven de buena forma el electorado que se incorporen en los programas. Ahí aludías, por ejemplo, a lo que es seguridad. Ahí hizo un guiño no menor en su alocución en la Alameda, Gabriel Boric. Él decía que la emergencia de seguridad que estamos viviendo es un tema, hacer de los barrios lugares más seguros y libres de narcotráfico va a ser la prioridad en nuestro gobierno. Uno de los temas que estuvieron también marcando el debate y que asumió en esta segunda vuelta para incorporarlo digo, a su programa. Junto con eso, ¿cuáles son también los temas importantes a tomar en cuenta ya mirando a los primeros días en marzo, Paula? También a la hora de analizar la estrategia que se va a llevar adelante, a la hora de hacer gobierno, a la hora de eventualmente incorporar a quienes no forman parte de Apruebo Dignidad, algo que deslizó en alguno de los debates. Y lo otro, un tema no menor, la relación que va a tener con el Parlamento, que me da la impresión que puede ser un poco complicada. Como diría una amiga mía, mándate una preguntita. ¿Ah? A ver, déjame ir por parte, Sí, para no monopolizar la palabra. A mí me tocó, tuve el privilegio de trabajar y participar en dos gobiernos, exacto. ambos de la presidenta Bachelet. Y efectivamente, los primeros días, a ver, todo es muy simbólico. Yo siempre he trabajado en temas de comunicación en ambos gobiernos y todo se tiene que pensar muy bien. Déjenme partir por ahí. Uh-huh. Y en ese sentido, yo quiero destacar primero el discurso del presidente electo de ayer. Yo creo que es un discurso bien, bien extraordinario. Y segundo, la puesta en escena, más allá de que fue un poco despelotado la Un poco llegada del presidente, accidentado. ¿no? Es Uh-huh. este presidente que se pasa arriba de las rejas como el Florcita Motúa y que camina como en equilibrio.
Pero aparte de eso, que es anecdótico, creo que su discurso es un discurso lleno de gestos, que es un discurso que vale la pena leer un par de veces, hace unos gestos a la historia preciosos. Ujú. Eh, Simbólicamente se ubica enfrente de lo... Perdonen, hay un taladro Sí, en la casa de Pau, se escucha fatal. sí, Si quieres, puede hablar René a ver si se pasa sí. el ruido, Lo pero otro solamente... posible, Paula, no sé si tienes unos audífonos con manos libres que se pueda conectar a donde estás en el No, computador, que no, eso no, podría ser una solución. Esperemos ahí a ver no, si. fíjense, voy a salir del audio, que René hable un poquitito ahora mientras Sí, se para mi vecina. perfecto. René, retomemos contigo. Ahí Paula nos estaba hablando un poco también de lo que fue su experiencia con la instalación de gobiernos, las dos experiencias en particular en los mandatos de Michelle Bachelet, a la hora de también entender un poco con el escenario que se va a encontrar Gabriel Boric. Entremos también en eso, ¿cómo lo estás tú proyectando? Bueno, a ver, digamos algunas cosas. Una primera opción, ¿no es cierto?, que uno clásicamente tiene es como de la manera en que, y una de las preguntas que se hace, ¿no es cierto?, es la manera en que él va a constituir un gobierno, es decir, va de alguna manera a plantear una propuesta de ministerio, ¿no es cierto?, de subsecretarías, en fin, que eso es un trabajo que va más allá, ¿no es cierto?, y que va a tener probablemente, muy probablemente, tener que ir más allá simplemente de los apoyos que él logra en la primera vuelta, ¿ya? Eso es una primera cosa. Y una segunda cosa tiene que ver con la forma o el comportamiento que él va a entablar con los otros poderes del Estado. Estoy pensando básicamente con el poder judicial, que no Ujú. creo que haya mayores inconvenientes, pero sí puede tener algún tipo de conflictualidad mayor y una especie de contrapunto, ¿no es cierto?, con el poder legislativo, es decir, el Congreso. Desde ese punto de vista son dos preguntas diferentes. Una pregunta es cómo se arma el gobierno y otra pregunta es cómo se va a entablar. Y claro que en ambas, ¿no es cierto?, uno podría decir que existen, digámoslo así, hipótesis abiertas. Y como decía un poco Paula, hay cuestiones simbólicas que son muy importantes. El discurso fue muy importante ayer. Me parece que también el cambio que marca, ¿no es cierto?, entre la primera y segunda vuelta a la entrada de Isquia Siche fue fundamental. Se trata de una persona que asumió una vocería muy activa, participativa, pero trabajando, digamos así. No fue simplemente una persona que estaba detrás, ¿no es cierto?, de un micrófono, sino que fue una persona que se movilizó Sí. por todo Chile, digamos así. Fue las manos y los pies, ¿no es cierto?, del candidato. De ese punto de vista me parece que también hay señales, ¿no es cierto?, de cómo él sale. Me gustó también de que él saliera solo, ¿no es cierto?, dando su discurso Ujú. para dar una especie de cierre. Me parece que esta idea, ¿no es cierto?, de salir con todos los partidos, con toda la Claro. gente que lo apoyó, no necesariamente algo que apropiado, ¿no es cierto?, después de una segunda vuelta, sino que más bien lo que se necesitaba un discurso de unidad detrás de una persona. Y las próximas semanas probablemente, y ahí Paula yo creo que es la mejor Sí. persona en el fondo para preguntarle cómo sucede esto, Mm. porque son semanas claves donde va a haber mucho movimiento, mucha conversación, mucha reflexión, ojalá que haya también, para ver de qué manera se van llenando estas alternativas, ¿no es cierto? Son decisiones a las cuales la ciudadanía va a estar muy, muy, muy pendiente. Por ejemplo, el tema de Sí, paridad, que él ya lo anunció. sí. Miren, parece que ya se cortaron un poco Sí. los ruidos, pero me puse cascos, audífonos. Miren, es que lo que quería contarles es que cuando, cuando, cuando se es presidente o presidenta electo, empiezan a pasar un montón de cosas. Eh, y, y- y todo tiene como una señal, ¿no es cierto? Ujú. Yo concuerdo que la señal del presidente electo solo en el escenario fue súper apropiada, porque no nos olvidemos que el cuco de esta elección fue el comunismo. Y José Antonio Kast lo que hizo fue instalar la idea del comunismo y hacer muchos guiños, como casi al tiempo de la UP. Yo conozco muchísima gente que estaba muy asustada del resultado de esta elección, justamente porque nuestras cabezas funcionan de esa manera, ¿no? Tenemos todos unos sesgos muy grandes, y en ese sentido lo que viene por delante de la conformación del gabinete, los guiños de la conformación del gabinete,
la participación de los partidos políticos o la participación de personas ligadas a movimientos sociales o movimientos independientes son muy, muy importantes. Porque si uno solamente mira los 30 años de recuperación de la democracia, la narrativa de la manera de hacer gobierno y los símbolos que vienen en los primeros días son narrativas bien calcadas. Es decir, se recurre a los partidos que apoyan, se busca entre medio de los partidos que apoyan y a veces se nombran personas que no son las personas más capacitadas técnicamente. Hay que buscar una mezcla entre personas que tengan capacidades técnicas, personas que tengan capacidades políticas, pero sobre todo personas que sean capaces de comprender el momento epocal que estamos viviendo. La narrativa Boric, la narrativa de Boric y su equipo es una narrativa súper diferente. Si uno piensa, por ejemplo, con la campaña de Jasna Proboste. Claro. Son dos narrativas radicalmente distintas. Entonces, los simbolismos de una mujer como Isquia, que está amamantando a su hija, que se sube a un bus y no se baja nunca más, y que ser mamá no le impide ser profesional, mujer, lideresa. Esa narrativa, esa sola narrativa, interpreta muchísimo mejor que narrativas como unas mujeres exitosas que no se les mueve ni un pelo y que todo está perfecto a su alrededor, porque quienes somos mujeres sabemos que nuestra vida de profesional, mamá, pareja y todo junto es súper imperfecta y estamos arrugadas, estamos despeinadas, no tenemos tiempo de hacer muchas cosas. Eso, la narrativa actual de la política y de lo que muestra esta campaña es muy parecida a los tiempos que estamos viviendo todos. Y en ese sentido, los símbolos son súper súper relevantes. Entonces, lo que le viene por delante al equipo del presidente electo es un desafío gigantesco, porque mucha plata en el Estado, la verdad es que no hay. Por lo tanto, tienen las expectativas súper súper desatadas. Y el control de expectativas, les puedo decir que nosotros, en el caso de las personas que trabajamos con la presidenta Bachelet en el segundo gobierno, las expectativas y la incapacidad que tuvimos de poder conducir las expectativas fue uno de los primeros tropezones gigantescos, antes incluso del caso Cabal, que lo podemos conversar más en profundidad si a ustedes les parece. Pero ahí están muchas cosas dando bote hoy día, que no va a ser fácil pasarle hilo y poder ir conduciéndola. Yo tengo esperanzas que lo puedan hacer bien, pero hay hoy día unas expectativas gigantescas también en la Convención Constituyente, que ese es otro tema que está ahí dando bote. Sí, vamos a entrar en el tema de la Convención, también de la relación con los parlamentarios del próximo Congreso, pero René, también me interesa saber cómo hace esa lectura y ese gran desafío que de alguna manera está teniendo el comando, el equipo de Gabriel Boric, el propio presidente electo, con el tema de esta narrativa y de estos símbolos a los que aludía Paula. Bueno, hay un tema generacional claramente, y eso va a estar súper marcado, y eso también creo que a veces no parece mucho, pero es un cambio generacional, ¿no es cierto? Pensemos en que la exconcertación, después nueva mayoría, tuvo a la misma gente durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Quizá en la primera presidenta Bachelet y en el segundo periodo de la presidenta, bueno, se hizo algunos cambios, pero hubo un núcleo que se mantuvo, ¿no es cierto? Y que en el fondo era una especie de intocable, ¿no es cierto? Yo creo que va a haber un cambio en ese sentido generacional muy importante, y es un poco también lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿no es cierto? Que haya un cambio generacional, y eso implica, por supuesto, ¿no es cierto?, reclutamientos que sean más orientados hacia personas más jóvenes, por lo tanto con menos experiencia en puestos de poder. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en esta obsesión, ¿no es cierto?, que tienen algunas personas por los cargos, ¿no es cierto?, principales, que serían el cargo del orden, por ejemplo, que sería el Ministerio del Interior, y el cargo de la Hacienda, ¿no es cierto?, la billetera del Estado. Creo que por ahí esos gestos probablemente no haya mucho margen, ¿no es cierto?, para poder discutir cuáles son los nombres, porque de alguna manera tiene que haber una, digamos así, asegurar de una cierta forma una cierta estabilidad, ¿no es cierto?, ojalá para los primeros 100 días, ojalá para por lo menos un año.
Y en otros espacios, ¿no es cierto? Yo concuerdo que el principal temor que uno tiene que tener siempre cuando hay un gran apoyo, ¿no es cierto? Y una gran movilización de gente muy heterogénea, es el tema de las expectativas. ¿Cómo controlan las expectativas, ¿no es Ujú. cierto? Cuando yo escuchaba ayer a las personas, ¿no es cierto?, muy Sí, contentas en la manifestación, bueno, pedían de todo en el fondo, era un poco una vuelta, ¿no es cierto?, a los discursos de la Unidad Popular, pero al mismo tiempo otros discursos que son absolutamente nuevos, ¿no es cierto?, el animalismo, el respeto al medio ambiente, cosas que ujú, al parecer en esa época no existían, pero al mismo tiempo se van mezclando. Entonces, el problema con las expectativas no es solamente que sean grandes y diversas, sino que pueden ser incluso contradictorias. Entonces, cuando tú le incentivas mucho la expectativa, bueno, puede otra persona, un grupo muy importante también sentirse tocado, ¿no es cierto?, o postergado por el incentivo, ¿no es cierto?, una iniciativa u otra. Entonces, es un tema muy complejo. Creo que ahí también tiene que haber una comprensión de la sociedad, de que esto no se puede solucionar todo, ¿no es cierto?, los primeros 100 días, y de alguna manera Gabriel Boric lo anticipa, ¿no es cierto?, en su discurso, cuando él dice vamos a avanzar lento, paso a paso, algo así, ¿no? Algo así sí. fue una frase que Pasos me pequeños pero pareció seguros. exactamente. Me parece que ahí ya hay un gesto en el fondo de intentar acotar las expectativas porque el periodo y sobre todo la crisis social y política que tenemos, evidentemente que no va a ser un contexto ideal, ¿no es cierto?, Sí. para la expansión, ¿no es cierto?, de las expectativas en muchos sentidos. Estamos en Ahora, campus. perdón, Sí. perdón Rodrigo, es que hay una cosa con respecto a las expectativas que me parece central Ujú, y es cómo lo haces. No tengo respuesta para nada, pero ujú. sí creo que lo que plantea René eh, y lo que poníamos en conversación es cómo le pides a la ciudadanía que colabore con el presidente en el momento que vivimos, donde todo el mundo tiene este aparato Sí. y todo el mundo siente que puede dialogar en un tú a tú con el presidente. Y creo, y por eso, y por eso me parece tan interesante el triunfo de Gabriel Boric, que probablemente está mucho más preparado para dialogar y para controlar expectativas que su contrincante. Tener un presidente que maneja su cuenta de Twitter, que maneja sus redes sociales, tener un presidente que es capaz de Mm. hacer un live y hablar con la gente prácticamente sin mediación, no tengo idea si es la solución, pero sí creo que amortigua mucho. Y lo último, pienso que ir explicando los procesos con todo lo bueno y lo malo que tienen los procesos, debiera ser una pequeña receta para tener en consideración. Es decir, piensen que hoy día hay 200 demandas arriba de la mesa Sí. y 200 grupos distintos de personas esperando que el presidente, la medida número uno del presidente Boric, Sea la ¿cuál de va a él. ser? ¿Se fijan? Pero hay Sí. 200 grupos de personas, por decir 200, tal vez hay 3.000 o 20. Está esperando que la primera acción del primer día sea la suya. Si eso no es así, los grupos de interés se mueven de esa forma. Van a haber algunos contentos, pero van a haber otros Sí. descontentos. La madurez que tenemos hoy día como país, esa es la gran pregunta. ¿Vamos a apañar al presidente Mm. Boric entendiendo que es imposible que controle expectativas rápidamente? Es una pregunta que a mí me parece casi como para darle un seguimiento y Sí. estudiarla intensamente. Porque, ¿cómo logras enfrentar eso? ¿No? Vamos a seguir conversando. Estamos con Paula Walker, con René Jara en este campus USACH. Vamos a escuchar música de los tres, El Aval, y a la vuelta ya estamos con el último bloque del programa de hoy.
Última parte de este Campus USACH del día de hoy, día lunes, comenzando una nueva semana post elecciones, post segunda vuelta en la 94.5 y también en nuestras plataformas de radio USACH con René Jara y con Paula Walker, quienes nos acompañan en este día lunes analizando varios de los resultados que se dieron el día de ayer, pero también proyectando los escenarios. Ahí tanto René como Paula planteaban el tema de las expectativas que se están haciendo. Paula, tú aludías a estos tal vez 200 grupos que pueden ser más o menos, pero que están a la expectativa de que las primeras medidas que se tomen en el gobierno de Gabriel Boric sean las alusivas a su grupo. Eso es obviamente un gran peso que va a tener el gobierno del presidente electo, pero además esto tiene que también lidiar con el Parlamento que va a tener que enfrentar. Muchas de estas propuestas tienen que pasar por ahí. Y es un Parlamento muy distinto al que tenemos actualmente, más dividido, que tenemos sectores bastante bien definidos y que torna bastante complicado el sacar adelante tal vez una legislación completa. Va a tocar negociar, el propio Gabriel Boric lo ha planteado. Paula, quedémonos también en ese escenario, ya de alguna manera lo estabas planteando, pero me gustaría entrar de lleno ya en lo que va a ser esta relación con el Parlamento que va a asumir también su legislatura en el mes de marzo. Miren, el presidente Boric ayer repitió en más de una ocasión en su discurso que iba a cuidar la democracia todos los días, a cada rato y permanentemente. La democracia significa separación de poderes, la democracia significa, en el caso nuestro hoy día, además, un poder constituido, y por lo tanto hoy día el poder se reparte en 3 lugares, que es algo que no habíamos tenido en gobiernos anteriores. Se reparte en el Congreso, en el Parlamento, se reparte en el presidente, pero se reparte también en el poder constituido en la Convención Constituyente. Exacto. El soberano, la soberana, se constituye hoy día en 154 personas que tienen el mandato de escribir una nueva constitución. Y el presidente electo sabe que cuidar la democracia significa, sí o sí, generar grandes consensos para poder avanzar. Este es un gobierno que sin consenso no va a poder avanzar. Y por lo tanto los consensos lo que hacen es poner a prueba la destreza política del nuevo gobierno. Y yo creo que tanto Gabriel como su equipo más cercano son personas que han demostrado cierta certeza política. Cuando el actual presidente se sienta a conversar en La Moneda porque recurre a un llamado que hace el presidente Piñera para trabajar por los niños y las niñas, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan lo criticado que fue Boric? Porque se fue a sentar con un presidente, los más extremos decían ilegítimo. Y todos sabemos que eso es prosa de campaña, pero en la práctica el presidente Piñera es un presidente completamente legítimo. A uno puede no gustarle el presidente Piñera, pero la democracia indica que él ganó legítimamente y ha gobernado como ha podido, le ha tocado súper difícil, pero Boric comprendió tempranamente que si yo quiero generar mayorías para tratar temas importantes, tengo que sentarme a la mesa a conversar. Y por lo tanto, con el nuevo Parlamento, que es un Parlamento que está bastante equilibrado en términos de fuerzas políticas de un sector y otro sector, no hay preeminencia de nadie. Claro. Simplemente hay que negociar. Vas a tener que usar tu destreza política. Y creo que en ese sentido, el equipo de Boric ha demostrado tener destreza política. Así que les va a tocar negociar mucho y eso siempre es bueno, desde mi punto de vista. Las imposiciones con mayoría que no requieren del otro por encima, no necesariamente reflejan lo que el país quiere. René, también, ¿cómo vas observando esa relación que se va a tener con el Parlamento? Ahí Paula también aludía al perfil de la Convención Constitucional, donde ahí también me da la impresión hay que tener cierta postura o cierta proyección de lo que se quiere hacer. Sí, bueno, ya se recibió de alguna manera con cierta tranquilidad, ¿no es cierto?, el resultado. He escuchado algunas declaraciones, ¿no es cierto?, de la presidenta, Elisa Loncón, de nuestra colega de la universidad. Porque claro, la convención en particular va a necesitar mucho apoyo, sobre todo por la forma, ¿no es cierto?, en que se ha ido dando una especie de crispamiento entre el poder constituido y constituyente, ¿no es cierto?, que mencionaba Paula, y que se espera, ¿no es cierto?, también desde el punto de vista de las expectativas nuevamente,
de que haya un mejor relacionamiento, ¿no es cierto?, entre presidencia, el aparato ejecutivo y la Convención Constituyente. Creo que ahí hay un espacio de cooperación que probablemente sea de mucho beneficio, ¿no es cierto?, para ambas instituciones. Primero, para relegitimar el espacio del Poder Ejecutivo que queda, desde mi punto de vista, muy deslegitimado, ¿no es cierto?, con el gobierno que desarrolla con muchas dificultades, por supuesto, como decía Paula, el presidente Piñera, pero que finalmente daña muchísimo, ¿no es cierto?, la institución de la presidencia, ¿no es cierto?, el espacio mismo de la presidencia. Tanto así, ¿no es cierto?, que hoy día uno de los temas que más se instala en la Convención Constituyente desde el punto de vista político es la modificación de este hiperpresidencialismo que parece tener como riesgo, ¿no es cierto?, una sobre... eh, un sobredimensionamiento, ¿no es cierto?, del poder que concentra el presidente. Y Gabriel Boric lo ha dicho muchas veces, me gustaría ser un presidente que cuando termine su mandato tenga ojalá menos Claro. competencia, ¿no es cierto?, que cuando comienza. Y ahí también hay un gesto, ¿no es cierto? Yo creo que desde ese punto de vista puede haber un relacionamiento que a mí me parece interesante, que podría fortalecer, ¿no es cierto?, ambas instituciones, porque tampoco se trata, ¿no es cierto?, de quitar el presidencialismo, porque evidentemente que hay posturas que evidentemente son intermedias, que en general, ¿no es cierto?, las posturas no apuntan desde un presidencialismo a un parlamentarismo. Me parece que ahí hay un debate, por supuesto, abierto, pero probablemente una de las hipótesis más factibles sea pasar a una especie de semipresidencialismo donde el presidente comparta más competencia, ¿no es cierto?, con los otros órganos del Estado. Entonces, ahí yo creo que hay un debate que se va abriendo. Y desde el punto de vista también, ¿no es cierto?, de las expectativas, que son finalmente, yo me preocupo, me pongo los zapatos de Boric y digo, ¿cómo se trabaja con esto? Yo creo que también hay un cambio generacional que debiera ayudar a la construcción de mayores acuerdos, de alguna manera productivizar, ¿no es cierto?, cuestiones que hoy día son bien transversales. Por ejemplo, los temas de igualdad hoy día son muy transversales y aparecieron en la campaña y de alguna manera los incorporaron los dos programas de ambos candidatos. Entonces, bueno, eso hay que productivizarlo, hay que movilizarlo para construir acuerdos y consensos. Creo que ahí va a haber que hacer una lectura muy fina, ¿no es cierto?, del grupo político, ¿no es cierto?, del núcleo más cercano, ¿no es cierto?, al Sí. presidente, de cómo construir una agenda de temas que permitan el consenso. No basta simplemente con conversar, sino que se trata también de estratégicamente decidir por dónde se va a avanzar. Yo creo que ahí tiene que haber una lectura muy fina de los últimos resultados, no solamente de esta elección, que por supuesto le da una amplia mayoría, sino que también de las elecciones que han venido habiendo durante todo el año, que a Sí. veces no son muy claras, te das cuenta, a Mm. veces la gente dio la mayoría a un sector, a veces a otro. En la Convención Constituyente parece ser que fue una temporalidad otra, ¿no es cierto? Entonces, todo ese cóctel en el fondo hay que leerlo con mucha perspectiva y sobre todo con proyección hacia cómo se va a comportar en el futuro. Ujú. Nos quedan muy pocos minutos y quiero aprovechar este poquito tiempo que nos queda, Paula, René, para también entrar en un tema de las expectativas que tienen ustedes en torno al tema medios. Paula, tú hablabas de estas ventanas por las cuales la ciudadanía se puede ir informando, formándose un juicio respecto a lo que está pasando en nuestro país, pero también me da la impresión de que urge que haya una diversidad de ventanas. Yo no sé cómo también ustedes están ahí con las expectativas de lo que se puede hacer en un próximo gobierno en torno a los medios de comunicación en nuestro país. ¿Parto yo? Dale tú, Sí, Paula. Paula. Sí, sí. Vale, Es una vale. pregunta complicada. Eh, Otra pregunta complicada. claro, sí. O sea, a ver, ayer el presidente Boric hizo un gesto también muy notorio hacia la prensa. Un pilar fundamental del funcionamiento de las democracias es Sí. una prensa libre, libertad de expresión, pero también pluralidad, ¿vale? O sea, no nos sirve tener súper alta libertad de expresión para un duopolio. Y entonces ellos reclaman libertad de expresión y reclaman prensa libre, pero enmarcan siempre la conversación en la ideología de sus dueños. La prensa tiene generalmente dueños detrás y los dueños son grupos de interés, reflejan una mirada de la Ujú. sociedad. O sea, no podemos pensar románticamente en la prensa como esa figura de Clark Kent, que cuando come kriptonita es Superman y cuando tiene que decidir qué rol juega en la Tierra disfrazado de mortal
es un periodista que es un superhéroe. Esa era la mirada como del principio del siglo XX, la mirada de un cómics. La verdad es que la prensa esconde, y no esconde, sino que explicita también su agenda. Y por lo tanto, si yo me entero de la vida por una radio o por otra, estoy mirando dos países distintos, a eso me refería. Pilar fundamental de una democracia es la diversidad de medios, es el apoyo a la posibilidad de tener medios públicos, cosa que nosotros en Chile no tenemos. Nosotros tenemos un canal que se dice canal público, pero que tiene una ley que la verdad que tiene que ser renovada urgentemente, que las personas que se sientan en el directorio están cuoteadas con los partidos políticos de hace 30 años, ni siquiera con los partidos políticos de hoy, no están los movimientos sociales, no están las disidencias, hay que repensar todo, pero, ojo con eso, el presidente electo tiene 4 años y no puede repensarlo todo. Claro. Este tema es súper importante, es central. Ojalá monte un equipo, no necesariamente que trabaje todo el tiempo con él, que pudiera montar un equipo consultivo y que se pueda pensar un sistema de medios que nos prepare para el tiempo actual y el tiempo que viene. Hoy día pensar un sistema de medios dejando fuera redes sociales sí. Es quedarse completamente cojo. Entonces, bueno, mucho que hacer, mucho que pensar. No quiero extenderme sí. más porque sé que quedan poquitos minutos sí. y mi colega René ahí también apuntará a otros temas. Exacto, René. Ahí nos quedan unos poquitos minutos para entrar en ese tema y Paula también aludía a las redes sociales y hace un rato también hablaba de las capacidades del presidente electo para poder también utilizar estas herramientas y llegar a la ciudadanía. No hay intermediarios, él puede hacerlo, al menos es lo que se ha demostrado en el marco de la campaña y de lo que se le conoce. Entremos también en ese tema, René, ¿cómo lo vas proyectando tú? Sí, mira, yo tengo la impresión de que en particular el presidente tiene una sensibilidad por los temas de medios. De hecho, su hermano, ¿no es cierto? Simón es periodista, ¿no es cierto? Y por lo mismo yo creo que él está al tanto, ¿no es cierto?, de las problemáticas de falta de pluralismo, concentración. No son temas que le sean ajenos, a eso me refiero. No es alguien que viene desde afuera, sino que es alguien que conoce de cerca el problema y que ha insistido bastante. Recuerden que en la primera vuelta hubo un debate, ¿no es cierto?, a propósito de la propuesta de ley de medios que levantó la candidatura de Jadwe. Y frente a eso, recordemos que la postura de Gabriel fue básicamente no entrar en ese debate, sino que más bien promover esta idea de que tiene que haber mayor diversidad de medios. Y eso es básicamente, cuando uno lo traduce, digamos, a un debate un poco más teórico, es básicamente mayor pluralismo. Y diversidad de medios. Yo creo que ahí el trabajo básicamente tiene que ver con incentivar, con poner estímulos, ¿no es cierto?, para que haya una mayor diversidad de medios. Y creo que por ahí podríamos tener de alguna manera alguna señal, ¿no es cierto?, de este nuevo gobierno en la medida que se promueva, ¿no es cierto?, una mayor diversidad, heterogeneidad y desconcentración, ¿no es cierto?, de la actividad mediática. Estoy pensando en regiones, en medios muy pequeños, en medios comunitarios que hoy día necesitan un apoyo mayor del Estado y una desconcentración del avisaje. Creo que eso es fundamental. Yo apuesto que por ahí pueden ir de alguna manera las primeras medidas que, como dice Paula, evidentemente en 4 años se pueden hacer poco, pero creo que se puede hacer mucho si uno apunta muy bien al tema de la diversidad, del pluralismo también de la desconcentración, ¿no es cierto?, de la mirada absolutamente santiaguina, región metropolitana centrada que aún tenemos en Chile. Bueno, eso no hablamos de lo maravilloso que es tener un presidente de una región. Claro, ¿no? Magallánico. Yo creo que eso es... El presidente electo batió hartos récords, no solo por ser el más joven, no solo por ser el más votado desde que hay voto voluntario, sino que además es un presidente que no es de Santiago. Y yo creo que eso va a tener un impacto importante en medidas simbólicas que pueden ser de una significación muy grande para las personas de regiones. Somos un país hiperpresidencialista, somos un país donde la élite se distribuye todo y somos un país hipercentralizado. Probablemente nuestro presidente electo va a poder hacer algunos guiños a todas esas áreas. Vengo de donde comienza el mundo, decía ayer, haciendo también el giro hemisférico a la hora de empezar también su discurso del día de ayer. René, un minutito también para hacer las conclusiones.
No sé, bueno, desearle mucha suerte al presidente electo, no sé qué más se puede decir, yo estoy La va muy a contento necesitar. todavía, estoy analizando los datos, creo que hay un trabajo muy importante por delante, creo que hay que estar atento también a las señales, ¿no es cierto?, a dar ciertas señales de certeza, pero creo que la jornada de ayer fue una jornada bien memorable, bastante republicana, y desde ese punto de vista yo creo que los dos bandos, digámoslo así, si es que existen esos dos bandos, porque después de la elección uno debería justamente pensar en Sí. las y los chilenos, las chilenas, tienen de alguna manera una pega muy importante por delante, que es ponerse de acuerdo para construir el futuro de Sí. Chile. Creo que a mí me dejó muy tranquilo y muy contento, ¿no es cierto?, la jornada de ayer en general. Bueno, Paula Walker, René Jara, yo quiero agradecerles que hayan estado haciendo este análisis, también mirando un poquito a futuro de lo que se viene en los próximos 2, 3 meses, y obviamente siempre abiertas las puertas acá de Campus USACH para seguir hablando de estos temas en un año que también va a ser bien interesante, este 2022 que se viene. Que estén muy bien, una muy buena semana a ambos. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, René. Gusto verlo. Chao, chao. Chao Rodrigo, chao Paula. Y bien, así estamos ya cerrando esta edición de día lunes, de este comienzo de semana de Campus USACH, agradeciendo a todas y a todos la sintonía en el programa del día de hoy. Nos vamos, nos reencontramos en un próximo Campus USACH.